El nombre Drácula, utilizado por el gobernante rumano Vlad el Empalador, y más tarde por Bram Stoker, significa hijo del dragón. Su padre, Vlad Dracul, era miembro de la Orden del Dragón, una orden de caballería cristiana, llamada así por San Jorge y su legendaria derrota de un dragón, que luchó contra los otomanos. El arquitecto afroamericano Paul Williams aprendió a dibujar al revés porque los clientes blancos se sentían incómodos al sentarse junto a un hombre negro. Practicó principalmente en el sur de California y diseñó las casas de numerosas celebridades, incluidos Frank Sinatra, Lucille Ball y Desi Arnaz, Lon Chaney. En 1973, dos bebés, uno de gemelos idénticos y otro de un solo nacimiento, fueron cambiados accidentalmente al nacer en Gran Canaria, España. El error se descubrió 28 años después. Un amigo de uno de los mellizos estaba trabajando en un centro comercial de Las Palmas. El otro gemelo idéntico vino a comprar. Sidney Lewis, que se unió al ejército británico a los 12 años, luchó en la batalla del Somme a los 13 años, pero fue enviado a casa cuando su madre se quejó. Se volvió a alistar sin que ella lo supiera, luchó en Austria en 1918 y también pasó a luchar en la Segunda Guerra Mundial, antes de retirarse para dirigir un papa. Uno de los primeros métodos para reconocer la diabetes en los pacientes fue a través de la prueba del sabor de la orina, ya que las hormigas se sentían atraídas por la orina de ciertas personas. En 1674, un médico inglés llamado Thomas Willis describió la orina de los diabéticos como maravillosamente dulce, como si estuviera impregnada de miel o azúcar. Teddy Roosevelt fue elegido vicepresidente debido a su apoyo a la reforma antimonopolio, y los conservadores sabían que el vicepresidente tenía poco poder. 6 meses después de iniciado el mandato, el presidente McKinley fue asesinado y Roosevelt se convirtió en presidente, marcando el comienzo de una era sin precedentes de reformas laborales y antimonopolio. Durante la crisis financiera de 2008, el banco japonés Mitsubishi UFJ hizo una inversión de $9.000 millones en Morgan Stanley, para evitar su colapso. El acuerdo de emergencia se confirmó el día de la raza, cuando los bancos están cerrados, por lo que el dinero no se pudo transferir, por lo que Mitsubishi UFJ emitió un cheque de $9.000 millones. El fenómeno del latido del viento desde una ventana de automóvil abierta se llama resonancia de Helmholtz, y es lo mismo que ocurre cuando soplas sobre una botella abierta para producir un tono. Se cree que el primer uso registrado de la palabra F en el sentido moderno es un expediente judicial del 1300 que hace referencia a un Roger Fouquet Wittenabelle que aparentemente se creía que era demasiado estúpido para copular correctamente. Un estudio de 2012 encontró 1.458 especies de bacterias nuevas para la ciencia en nuestros ombligos. Los perfiles bacterianos de las personas son únicos, como las huellas dactilares, y pueden usarse de la misma manera. Una persona tenía una bacteria que solo se encontraba en suelo japonés, donde nunca había estado. Chen Hieru, la esposa del presidente chino Chiang Kai-shek, escribió unas memorias que Chiang suprimió desde su publicación hasta 1993. En su noche de bodas, Chiang infectó a Chen con sífilis, dejándola infértil. Más tarde la envió a estudiar a Estados Unidos, pero nunca le permitió regresar a China. En realidad hay 2 especies distintas de panda rojo, lo que significa que ya no se considera la única especie de su género. El rey Simeón II de Bulgaria, exiliado en 1946 después de que Bulgaria se hiciera comunista, regresó 50 años. Más tarde en 1996 después de la caída del comunismo y más tarde se convirtió en el primer ministro de Bulgaria. También es la única persona viva que ha llevado el título de zar y la última persona en hacerlo. Algunos idiomas como el inglés y el chino mandarín se hablan más lento que otros, como el español y el japonés, con un 20-30% menos de programas hablados por segundo. Sin embargo, en los lenguajes más lentos,
Se transmite más información en menos palabras, pero se comunica la misma cantidad de información por unidad de tiempo. Cuando murió el rey Sasánida, iraní, Hormizd II, su hijo mayor reinó durante unos meses y fue asesinado por los nobles del imperio, quienes luego cegaron al segundo hijo y encarcelaron al tercer hijo. La corona se colocó sobre el útero de la reina embarazada, coronando al hijo por nacer, que luego gobernó durante 70 años. Existe una mutación genética que brinda una protección casi completa contra el VIH. El 1% de los caucásicos tiene la mutación, pero entre los judíos askenazíes de Europa del Este, la tasa llega al 15%. En Europa entre 1550 y 1700, más de 80.000 personas fueron juzgadas por brujería y la mitad fueron ejecutadas, a menudo quemadas vivas. Los datos muestran que fue más intenso donde la rivalidad entre católicos y protestantes era más fuerte y el fenómeno alcanzó su cenit cuando hubo competencia máxima para los consumidores cristianos. Raoul Wallenberg fue quien se cree que salvó a más de 100.000 judíos húngaros durante la Segunda Guerra Mundial mediante la falsificación de pasaportes, y nunca más fue visto después de desaparecer al final de la guerra. Muy probablemente murió en una prisión de Moscú en 1947. Hasta Europa tiene una población nativa de bisontes. El bisonte europeo fue cazado hasta su extinción en estado salvaje a principios de la década de 1900 y finalmente fue reintroducido en la década de 1950. En su mayoría viven en Europa del Este y la población más grande se encuentra en el bosque de Białowieża. La historia de Esquilo, un antiguo trágico griego al que le dijeron cuando era niño que moriría por la caída de un objeto. En el 455 a.C., murió cuando un águila arrojó una tortuga desde el cielo y lo golpeó en la cabeza. El sistema de nombres para los fósiles de dinosaurios desenterrados no comenzó hasta 1758, y que el primer hueso nombrado se llamó Scrotum humanum, porque originalmente se creía que era el saco de bolas de un antiguo hombre gigante. El transporte público en Zanzíbar, una región autónoma de Tanzania, se llama Daladala. Durante las décadas de 1970 y 1980, el transporte público costaba $1 para viajar a la ciudad más cercana. Viajar a la ciudad cuesta $1, Dala, y regresar cuesta $1, de ahí el término Daladala. Los astronautas suelen pasar una semana en cuarentena antes de cualquier misión espacial, para evitar contagiar posibles enfermedades al resto de su tripulación.